Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 812, para acabar de estudiar el capítulo 24 y último del libro de Lucas. Como siempre le damos la palabra a Francisco. En el estudio de ayer nos quedamos viendo los versículos en los cuales veíamos a Jesús caminando al lado de dos discípulos que iban camino de Emaús, los cuales, debido a todo lo ocurrido el día anterior con el maltrato y la muerte de Jesús, estaban un poco aturdidos y no reconocieron que la persona que caminaba a su lado era Jesús. Llegando a la aldea donde estaba su destino, Jesús ya no compartiría su compañía, pero estos discípulos, a pesar de no reconocer a Jesús, veían en él a un personaje especial, por todo lo que les había enseñado de las Escrituras. Por este motivo, y como ya era tarde, lo invitaron a que se quedase en su casa. Allí ocurrió algo importante, pues al sentarse a la mesa para comer, Jesús cogió el pan, lo bendijo y les dio a ellos. Este acto fue el impacto que sirvió para que reconocieran a Jesús, mas él desapareció de su vista porque tenía otros planes. Todo esto figuran los versículos 28 al 31. Al día siguiente, estos dos discípulos volvieron a Jerusalén y se unieron al resto. Algunos decían que habían aparecido a Pedro. Ellos también comentaron lo ocurrido con Jesús en el camino de Emaús y luego en la estancia en su casa. En esos momentos ocurrió algo espectacular, según dice el versículo 36. Dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Tan asustados quedaron los discípulos que pensaron que venía un espíritu. Pero Jesús les dijo, dice el versículo 38, «¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos?» Los discípulos se habían recluido en el aposento alto por temor a los judíos. Habían sido compañeros íntimos de aquel que había sido muerto por sedición, y era muy posible que ellos pronto corrieran la misma suerte. En los versículos 39 y 40 podemos ver que Jesús intenta tranquilizarlos. Dicen así: «Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Jesús fue paciente con ellos a pesar de su lentitud para entender, y les dio una evidencia tangible en la cual podían basar su fe. Esta confianza en la realidad de la resurrección fue la que impartió poder convincente al mensaje de los apóstoles para predicar su evangelio. Cuando Jesús vino a esta tierra, no se despojó de su naturaleza divina, y cuando volvió al Padre llevó consigo la semejanza de la humanidad. Ascendió al cielo poseyendo una humanidad santificada y santa. Como los discípulos todavía no se lo creían, porque la realidad de la presencia de Cristo parece haber sido demasiado maravillosa para poder creerla, Jesús les pidió algo de comer. Le trajeron pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió. Los discípulos, por fin, comprendieron lo que Jesús tantas veces le había dicho. Pero fue cuando él les dijo lo siguiente, versículo 44. «Estas son las palabras que os hablé, estando aún como vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos». Dice el versículo 45 que entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora que los discípulos estaban preparados para entender, dicen los versículos 46 y 47, y les dijo: «Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús había comenzado su obra en Jerusalén y en Judea,
y los discípulos debían hacer lo mismo. Tal como se demostró posteriormente, muchos de los sacerdotes y probablemente muchos otros dirigentes de la nación obedecieron a la fe. Los primeros éxitos del Evangelio en Jerusalén fueron asombrosos y animadores para que los discípulos continuaran la predicación evangélica. Dice el versículo 48: y vosotros sois testigos de estas cosas. Los discípulos de Cristo habían estado con Él durante varios años, sabían cómo enseñaba y cómo trabajaba, y ahora eran testigos oculares de la verdad de la resurrección. Podrían decir a otros lo que habían visto y oído. Nunca vacilarían en afirmar que eran testigos de Cristo. Tenían un gran relato que referir y nunca se cansaban de contarlo. Nosotros, como creyentes en un Salvador resucitado, hoy también tenemos el privilegio de dar testimonio de lo que hemos oído acerca del camino de la salvación en Cristo. En los versículos 49 y 50 podemos ver las directrices que Jesús le da a sus discípulos. Dicen así: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Los discípulos todavía tenían que encontrarse con Jesús en Galilea, pero después volvieron a Jerusalén, posiblemente en obediencia al mandato que aquí se les dio a Jesús. La venida del Espíritu Santo, 10 días después de la ascensión, impartió el poder del cual Cristo hablaba aquí, e inmediatamente los apóstoles comenzaron a dar testimonio de Cristo. El testimonio de los discípulos, fortalecido y hecho eficaz con el poder del Espíritu Santo, dio por resultado la conversión de unas 3.000 personas en un día. Bajo el poder guiador y convincente del Espíritu Santo, la Iglesia experimentó un crecimiento fenomenal. A partir de Pentecostés, los discípulos estuvieron literalmente revestidos de poder desde lo alto. Finalizamos este hermoso libro de Lucas leyendo los 3 últimos versículos. Dicen así: y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, pues acabado el estudio de este capítulo 24 y también del libro de Lucas, mañana continuamos estudiando la Biblia, comenzando el libro de Juan con el tema 813. Bienvenidos y hasta mañana.